Bienvenidos a Ventana Astrológica Mensajes del Cielo. Este espacio fue creado para hablar sobre la influencia que tiene cada signo zodiacal en nuestras vidas, pero específicamente poder explorar esas áreas y entender un poco cómo se relaciona el Sol, el signo zodiacal en nuestro propósito. Entonces, para este espacio, sí es importante, por favor, que tengas tu carta natal a la mano. Lo puedes tener en cartanatal.es con tu hora, fecha y lugar de nacimiento. Si tienes alguna duda, voy a dejar en la descripción mi correo electrónico. Me puedes enviar un mensaje y yo te puedo enviar una guía muy sencilla para que la puedas obtener. Este espacio, digamos que no está creado como tal para entender toda la carta natal, sino para entender el Sol natal y el tránsito del Sol. Entonces, como sabemos, el Sol acaba de entrar en Aries, lo que significa que el calendario astrológico acaba de iniciar su recorrido por cada signo zodiacal y marca el inicio como tal, ¿sí? De la rueda zodiacal. Entonces vamos a tener en cuenta en este espacio el Sol natal y vamos a explicar el tránsito del Sol por cada signo. La carta natal como tal se va a dividir en 12, que son estos números que encuentras en el centro del mandala o de la carta, y cada casa, que se le llama, tiene un significado específico de algún área de nuestra vida. Entonces, lo que yo quiero que tengas en cuenta son las casas astrológicas que, como te decía, van del 1 al 12, y adicional estos símbolos, sí, que son los signos, lo que está fuera de la carta, y quiero que te des cuenta o busques dónde está este signo. Este signo es el de Aries, ¿sí? Y entonces te quiero explicar otra cosa. El Sol, por ejemplo, esta es mi carta, el Sol está en Cáncer, ¿sí? Por lo que lo puedes ver como dentro del mandala. Ahora, como estamos hablando de Aries, quiero que notes que en mi caso, Aries ocupa dos casas, o sea, está influenciando dos casas, la casa 8 y la casa 9. Entonces, eso es lo que yo quiero que hagas en este momento. En nuestra carta, un tránsito se va a ver de esta manera, es como si el Sol recorriera por fuera de nuestra carta. Entonces, para que puedas identificar cómo es una carta natal y cómo sería un tránsito afectando tu carta natal. Hablando ya de Aries, bueno, Aries ya empezó hace unos días, el 21 de marzo, va más o menos aproximadamente hasta el 19 de abril, y quiero contarte rápidamente qué significa Aries, ¿sí? Aries es la vida que empuja, es el iniciador, como te venía diciendo. Aries es el primer signo de la carta astrológica o del calendario astrológico, por ende tiene esa energía de iniciar, esa energía de líder, de pionero, también es ese impulso, ¿no? Aries es un signo de fuego, entonces también es esa energía que nos da el fuego también de identidad, de autonomía. Ahora, ¿qué nos pide Aries como energía? ¿Sí? La energía de Aries, como veníamos diciendo, es una energía profundamente iniciadora. Entonces, cuando hablamos de propósito de alma, Aries representa el momento en que dejamos de esperar y empezamos a actuar, ¿sí? Representa también esa acción consciente, o sea, dejar de postergar, dar el primer paso, aunque muchas veces no tengamos las cosas claras, ¿sí? Aries nos pide también mucha autenticidad, actuar realmente desde lo que somos, ¿sí? No desde lo que esperan los demás. También nos va a requerir valentía. ¿Y por qué hablamos de valentía? Porque no es tan fácil actuar desde lo que somos realmente. A veces da como miedo, como qué dirán, o de pronto te has venido comportando de cierta manera y como romper con ese comportamiento porque ya no encaja contigo. Se requiere valentía mostrar
esa nueva versión de ti. Y eso, pues a la larga nos va a hacer recuperar nuestro poder personal. ¿Cómo se manifiesta emocionalmente esta energía? Entonces, podemos llegar a sentir impulsos repentinos, ganas de hacer algo diferente, también como ese cansancio de postergarnos o como ese pensamiento que viene a nosotros de ya hice por los demás, ya actué para los demás y me he dejado a mí de últimas, entonces viene esa sensación de hay algo que ya no encaja de esta situación y quisiera priorizarme a mí. Esa es una energía ariana. Ahora, ¿cómo reconocemos como todos esos momentos, no? Entonces es cuando empiezas a cuestionar rutinas, acciones que antes ya dabas por hecha y ahora es como ya no me encaja tanto con lo que soy ahora, con la nueva versión que soy. De pronto también con una incomodidad interna, ¿sí? O sea, que tú dices como no hay nada en el exterior que me esté generando o estos pensamientos, esta incomodidad, es algo interno, es algo que ya, con lo que ya no te identificas y genera precisamente esa incomodidad. Puedes también sentir más sensibilidad o inquietud por cambiar algo en tu vida. ¿Sí? Surge como una idea repentina pero recurrente. ¿Sí? Entonces es como la que se queda, la que se queda, y es como que te empuja a actuar. Ahora, ¿cómo podemos aprovechar esta energía a nuestro favor? Entonces es importante que escuchemos ese impulso, ¿sí? Antes como de que llegue el pensamiento, la lógica, la razón, el miedo, con sus muchas preguntas, cuestionamientos. Entonces, para que ese impulso o esa idea no se nos vaya, es importante escribir cómo te estás sintiendo y poder identificar que si de pronto es una sola área de tu vida que te está pidiendo como esa acción o en cuáles otras, ¿m? Que te está pidiendo como ese movimiento. También es importante que puedas aprovechar esos impulsos para accionarte, por ejemplo, con cambios pequeños, no necesariamente tienen que ser cambios muy grandes o algo que vaya a afectar, digamos, tu día a día de una manera muy trascendental, sino cambios pequeños, pero que ese cambio pueda ser sostenible en el tiempo. Ahora, eh, ¿cómo se alinea Aries con nuestro propósito de alma? Que es uno de los temas principales que yo quiero tocar en estos encuentros. Y es que Aries activa nuestro propósito cuando dejamos de estar en modo de preparación eterna, ¿sí? Entonces a veces queremos saberlo todo, estudiarlo todo, tener todas las herramientas. Y Aries es ese impulso que va, o sea, es esa energía que no te pide saberlo todo, que simplemente te está pidiendo como empieza, que a medida que vas recorriendo ese camino van a llegar las herramientas, vas a terminar como esos conocimientos que crees que te hacen falta. Cuando reconocemos que ese deseo viene del alma y no viene de pronto como del afán o que no viene como del miedo, recordemos que nosotros podemos accionarnos desde una intención, ¿sí? Que es el deseo del alma, o accionarnos desde el miedo, que es como ese afán, ¿sí? Por evitar o por evadir ciertas cosas, o porque me postergué mucho tiempo y entonces ahora actúo desde ese afán. Entonces es importante reconocer esos dos impulsos. También el propósito de alma con Aries se entiende o se dispara cuando tomamos decisiones que sabemos que nos van a abrir nuevos caminos, ¿sí? Es muy bonita la energía de Aries cuando activa nuestro propósito porque es como si nos dijera que nuestro propósito no se descubre como pensando, sino que se va a revelar cuando actuamos. Listo. Entonces ahora quiero explicar cómo se va a afectar o cómo vamos a integrar esa energía tanto con el sol natal, ¿sí? Que es
nuestro propósito esencial porque muestra quiénes somos y hacia dónde evoluciona nuestra conciencia. Y también vamos a hablar del sol en tránsito, que es esa activación temporal, es como esa puerta que se abre para que nuestro propósito avance. Por eso las dos energías son muy importantes, porque finalmente así no seamos Sol Aries, pero tenemos a Aries en nuestra casa y se va a activar con estos tránsitos. Entonces, para la casa 1, podemos decir que la casa 1 es como yo soy así, ¿sí? Y este es mi cuerpo. Entonces la casa 1 también nos habla de quién soy yo, ¿sí? De cómo me muestro al mundo, de mi identidad y sobre todo de mi presencia, porque es mi cuerpo, ¿sí? Es el lugar que habita mi cuerpo y por ende es mi personalidad, porque es lo que yo muestro a los demás. Entonces cuando el sol está en Aries, en casa 1 de manera natal, estamos hablando de una persona con una identidad muy fuerte, son personas que vienen a mostrarse, a liderar, a iniciar caminos que sí o sí los demás van a seguir. Hay una conciencia muy profunda de sí mismos, es como ese impulso natural a actuar según lo que sienten que son. ¿Sí? El propósito de vida aquí tiene que ver mucho con descubrir quiénes son a través de la acción, ¿sí? Aprender a confiar en su propio criterio, perdón, y a liderar la identidad sin depender de la aprobación de los demás. Con el sol natal en la casa 1, es una persona que naturalmente va a irradiar luz, va a irradiar como esa fuerza de autoridad, un poco la sombra puede ser esas personas que más bien por el contrario no les gusta mostrarse o les da miedo mostrarse, o esa necesidad desbordada de querer siempre ser la persona que se ve, que se muestra. El aprendizaje espiritual es aprender a canalizar toda esa energía y toda esa pasión de forma constructiva, ¿sí? Evitando caer de pronto como en la agresividad o en el ego. Bueno, ahora, con el sol transitando por la casa 1 en Aries, es cuando se activa una actualización de tu identidad, ¿sí? Durante este periodo el sol ilumina tu yo más visible, porque es lo que mostramos a los demás. Es un momento para preguntarte cómo, quién quiero ser hoy, quién quiero ser ahora o quién estoy siendo coherente con ese yo que quiero mostrar, estoy siendo, está alineado lo que yo quiero ser con lo que estoy mostrando o cómo me estoy presentando al mundo. Aries es el signo pionero y en la casa 1, que también es la casa de los comienzos, este tránsito o el propósito de este tránsito también es tomar la iniciativa en algo que realmente te apasione. Es tiempo de actuar con valentía, confiar en ti mismo, enfocar esa vitalidad en tu cuerpo y en tu energía y sobre todo también en proyectos personales. El aprendizaje es ser muy asertivo sin ser agresivo, liderar tu propia vida sin pasar por encima de los demás. En esencia, el propósito profundo de esta energía es recordarte algo que muy sencillo y es que tu misión es convertirte en quien realmente eres, sin mostrar tu esencia, sin máscaras, liderar con tu ejemplo y abrir caminos que inspiren a los demás. Ahora la pregunta que queremos dejar para ti de esta casa es como quién decide ser hoy. Listo, entonces ahora pasemos a la casa 2. La casa 2 la podríamos nombrar como yo me gano la vida de esta manera, ¿sí? La casa 2 también habla de lo que tengo, pero más profundamente habla de cuánto siento que valgo, ¿sí? Aquí vemos nuestros recursos, el dinero, los talentos y la forma en que construimos seguridad en la vida. Cuando el sol está en Aries, en esta casa, de forma natal,
La identidad y el valor de la persona están sumamente conectados, ¿sí? Para la persona es muy importante sentir que puede generar, que puede producir y que con esas dos puede construir su propia seguridad, ¿sí? Muchas veces aparece la sensación de yo soy lo que logro construir o yo soy lo que logro hacer o tener. Entonces, por eso su camino implica aprender a desarrollar esa autoestima y esa seguridad desde lo que son y no desde lo que tienen o lo que poseen. Aries en esta casa también trae mucha iniciativa por generar recursos. Son personas que suelen tener un impulso también emprendedor, que se atreven a abrir caminos para crear ingresos o construir también algo propio, ¿sí? El dinero más que un fin se convierte también como una herramienta de libertad, ¿sí? El propósito de esta energía es aprender a reconocer que su autenticidad y reconocer su capacidad de acción van más allá de lo que tienen o poseen, hablando materialmente, de lo que tienes físicamente. Ojo de pronto con esa impulsividad financiera, tomar riesgos económicos como muy rápidos, o de pronto también pueden llegar a sentir inseguridad constante por el dinero, ¿sí? Ahora, cuando el sol está transitando por esta casa y está en Aries, lo que se activa también es una relación con el valor y los recursos, ¿sí? Durante estas semanas pueden surgir como esos impulsos por buscar una independencia económica o generar mayores ingresos, también como liderar tus finanzas si de pronto las tenías como un poco olvidadas, y también nuevamente el tema de los proyectos. En este momento el sol ilumina también tu autoestima, ¿sí? Invita a preguntarte cómo si estás reconociendo realmente lo que vales. Y también es un tránsito que trae mucha iniciativa para invertir, ¿sí? No solo recursos físicos o materiales, sino tu tiempo y tu energía en lo que realmente te importa, ¿sí? Aries nos recuerda algo muy importante, y es actuar, sí, con valentía, pero siempre llevemos esa valentía, siempre llevemos esa acción con conciencia. Lo mismo, entonces, mucho cuidado con las decisiones precipitadas, gastos impulsivos. em, Recuerda mucho cómo evaluar en qué estás invirtiendo tu tiempo, tu energía y tu dinero. En el fondo, el propósito de esta casa es construir, ¿sí? Seguridad interior, desarrollar tu autoestima, reconocer tus talentos y aprender a materializar lo que eres. Mm, el verdadero aprendizaje aquí es comprender que tu valor no depende de lo que tienes, sino de lo que eres. La pregunta para esta casa es cómo estoy creando desde mi valor o desde el miedo a perder. Listo, entonces ahora nos vamos con la casa 3. La casa 3 es yo pienso así, yo hablo de esta manera. Em, la casa 3 nos habla de la mente, la comunicación, la forma en que interpretamos el mundo, ¿sí? Entonces aquí también vemos cómo aprendemos, cómo hablamos y cómo vamos a compartir nuestras ideas. Cuando el sol está en la casa 3 en Aries, eh, el nativo tiene una mente muy activa, muy curiosa, siempre con esas ganas de aprender. Son personas que les encanta investigar, conversar, debatir. La comunicación suele ser directa, clara, entendible. Es como un impulso natural para expresar sus propias ideas, decir lo que piensan sin tanto filtro. Esta posición también puede traer interés por los idiomas, la escritura, mm, viajes cortos, o como ese entorno en donde su mente está en constante movimiento. Con Aries aquí también aparece como esa tendencia a liderar conversaciones, a iniciar conversaciones y sostener también de pronto debates o conversaciones un poco incómodas, o sea,
Una persona con Aries en la casa 3 no le va a tener como ese miedo a la confrontación, a una conversación, porque siempre van a tener algo interesante que decir. El desafío de esta casa es que con una mente muy activa también puede tender a dispersarse o cambiar constantemente de intereses, por lo que el aprendizaje o el equilibrio eh, es encontrar esa motivación para empezar, pero encontrar también la disciplina para sostener. Puede expresarse muy bien. eh, Sí, se puede expresarse muy bien, pero también puede como reprimir su voz auténtica y de pronto solo decir lo que los demás quieren escuchar. Cuando el sol transita por la casa 3, se activa una etapa de intensa actividad mental y también esa necesidad de comunicar lo que sienten, lo que piensan, una curiosidad también por sentir como su mente está más estimulada y despierta, entonces es un buen momento para escribir, para comunicar, si te gusta enseñar, aprender también, de pronto cursos cortos, talleres cortos, em, o viajes breves, ¿sí? Viajes cortos también. El propósito de esta energía es liderar a través de la palabra y del pensamiento, ¿sí? Ser pionero en compartir información, abrir conversaciones estimulantes y también compartir como tus nuevas ideas. La pregunta para esta casa es: ¿qué verdad necesita ser expresada? La casa 4 es yo siento así y estas son mis raíces. La casa 4 representa el hogar, la familia, las raíces emocionales y la seguridad interior. Cuando el sol está en Aries, en la casa 4, de forma natal, la identidad está profundamente conectada con esa historia familiar y con ese mundo emocional, ¿sí? Esas personas suelen sentir un fuerte impulso por construir su propia seguridad emocional, ¿sí? Y muchas veces también como crear ese hogar que refleje su verdadera identidad. Pueden sentir también como ese espíritu aventurero de Aries y una gran protección, ¿sí? Hacia su familia y hacia sus seres queridos. Son personas que van a defender a los suyos sí o sí con mucha valentía, em, y muchas veces sienten que el deseo de abrir nuevos caminos como dentro de su linaje. ¿A qué me refiero? Ejemplo, rompiendo patrones antiguos, creencias, algo que ya no sirve, algo que ya no está funcionando. El aprendizaje profundo también es como convertirse como en su propio hogar emocional. Un poco la sombra o momentos de tensión con la familia sobre todo, como esa reactividad emocional hacia los conflictos familiares o también pueden abrirse como heridas profundas, ¿no? Es como algo que no se quería ver y vienes tú como a abrir esa herida con el propósito de sanar. Ahora, cuando el sol transita en la casa 4 se iluminan los pilares como tal de tu vida, ¿sí? Lo que es el hogar, la familia, tus emociones. Suele como surgir ese deseo también de renovar tu casa, de reorganizar tu espacio, que empiece a reflejar esa identidad más auténtica. También puede ser un momento para resolver temas familiares, como algo que estaba pendiente o como echarle una miradita como a esas emociones que habían estado guardadas. Este, trans- este tránsito invita a mirar tus propias necesidades emocionales y también liberar patrones del pasado. El propósito aquí es crear seguridad interior y construir un hogar basado en tu autenticidad, en tu independencia y libertad emocional. La pregunta para esta casa es, ¿qué me hace sentir inseguro? Ahora, vamos con la casa 5, que se podría nombrar como yo creo estas son mis obras. En la casa 5 nos habla de la creatividad, la expresión personal, el placer y también el amor. En la casa con Aries
y el Sol en la casa 5 de forma natal, hay una energía muy apasionada, creativa, llena de entusiasmo por la vida. Son personas que necesitan expresarse a través de la creatividad y jugar también como explorar sus talentos. Disfrutan actividades que les permitan mostrar su individualidad. Son muy competitivos, por lo que les gusta desafiar como sus propios límites. También buscan vivir el amor con mucha intensidad y espontaneidad, también guiados como desde su corazón y como ese deseo de aventura. Suelen ser personas muy magnéticas, porque son personas que están muy llenas como ese entusiasmo y vitalidad, pero también pueden sentir un poco de miedo a exponer esa creatividad, sí, por temor a los juicios de los demás. Cuando el Sol transita por la casa 5, se despierta como esa necesidad de disfrutar más la vida, de conectar lo que enciende tu motivación y más que todo pues tu corazón, que viene ese deseo de tu corazón. Es un momento ideal para crear, explorar tus talentos, iniciar también proyectos, reconectar con actividades que te generen placer o que te gusten mucho. También puede ser un momento en el que sientas mucha intensidad en conexiones amorosas o emocionales. Entonces toca equilibrar un poco esa espontaneidad con conciencia, evitando tomar decisiones impulsivas en el amor y también en las inversiones. El propósito de esta energía es ser el protagonista de tu propia vida y expresar tu autenticidad a través de tus propias creaciones. Ahora la pregunta para esta casa es cómo quiero crear, ¿qué quiero crear sin miedo al juicio? Bueno, entonces la casa 6 nos habla de yo sirvo para esto y estas son mis habilidades. Es la casa de las rutinas, el trabajo diario, el servicio y la forma en que cuidamos nuestra salud y de nuestros hábitos, ¿sí? Cuando el Sol está en Aries en esta casa, hay una energía muy activa enfocada en el trabajo, en el servicio y en la mejora constante. Son personas con gran iniciativa para organizar tareas, mejorar procesos, asumir responsabilidades. Muchas veces prefieren marcar el ritmo, que sean ellos los que guíen el ritmo en su entorno laboral, por lo que son muy buenos liderando proyectos, encontrando nuevas maneras de hacer las cosas. La identidad aquí está muy conectada con la sensación de ser útil y generar resultados concretos. Suelen también como sentirse realizadas cuando su trabajo contribuye como a mejoras tangibles. También puede aparecer una fuerte motivación por optimizar sus hábitos, las rutinas, o temas de salud, ¿sí? En un poquito se pueden ir como al exceso de exigencia, ¿sí? Pueden agotarse por como la sobrecarga de responsabilidades o tener dificultad para sostener los hábitos. Entonces aquí es como tener cuidado con caer en la autocrítica por esa misma autoexigencia. Cuando el Sol transita por la casa 6, se activa un periodo para reorganizar tu vida diaria. ¿M? Es un momento que impulsa a mejorar tus rutinas, ajustar tus hábitos y optimizar como la manera en que gestionas tus responsabilidades sin cargarte con la de los demás. Em, También pueden aparecer como más energía para cuidar de ti, para cuidar de tu cuerpo, para o cambiar o iniciar prácticas que generen mayor bienestar, implementar también sistemas que faciliten tu trabajo del día a día. El aprendizaje va a ser como encontrar ese equilibrio entre disciplina, trabajo y bienestar. El propósito aquí es como aportar valor a través del servicio y de la mejora continua, como desarrollando habilidades que generen un impacto en tu entorno, ¿sí? Vienes a tomar iniciativas de cambios que sean como enfocados mucho en la mejora de la gestión de procesos y liderando
equipos, ¿sí? Pero con un enfoque muy proactivo. Entonces, una pregunta aquí es como qué hábito quieres crear o iniciar. La casa 7 es yo comparto así y prefiero este tipo de pareja. El mensaje principal ocurre es a través de las relaciones. ¿Sí? Existe como esa combinación interesante entre una fuerte individualidad y un profundo deseo de conexión con el otro. Son personas que suelen ser directas, honestas dentro de sus vínculos, con una gran capacidad de iniciar conversaciones importantes, enfrentar conflictos como de manera abierta, buscan y también valoran mucho la justicia, el equilibrio y la reciprocidad en las relaciones. La vida muchas veces les presenta, ¿sí? Como relaciones que actúan como espejo, ¿sí? Reflejando como sus propios aspectos de identidad en el otro. Pueden presentarse momentos en donde sientas conflictos con el otro por como en un poco la dificultad para equilibrar como esa independencia y al mismo tiempo el compromiso. Con el sol transitando por la casa 7 se ilumina también el área de las relaciones, entonces puede surgir un impulso por fortalecer esos vínculos existentes, de pronto también crear nuevas conexiones o si no, tomar decisiones importantes en relaciones que son realmente significativas para ti. Este tránsito nos invita a evaluar si existe como una verdadera correlación o intercambio en tus relaciones. ¿Sí? Recuerda que la comunicación clara y empática será clave para evitar conflictos innecesarios. El propósito de esta energía es aprender a ser uno mismo, a que seas tú mismo dentro de las relaciones, encontrando como ese equilibrio entre tu autonomía personal y la cooperación con el otro. Desarrollar la capacidad de gestionar conflictos de manera directa, honesta y siempre busca mantener controlada esa impulsividad con asertividad. Ahora la pregunta es, ¿dónde necesito elegirme más dentro de mis relaciones? Listo. La casa 8 es yo deseo lo que está aquí. ¿Sí? Representa también la transformación, procesos profundos, los recursos compartidos y los misterios de la vida. Con el sol en Aries en la casa 8 existe una gran valentía para enfrentar procesos profundos de transformación. Si son personas que sienten una fuerte atracción por comprender las emociones intensas, de pronto procesos psicológicos y sobre todo pues los misterios de la vida. Porque muchas veces se van a sentir llamados como a explorar esas áreas, la psicología, el esoterismo o cualquier conocimiento que permita como comprender la naturaleza de la humanidad, ¿sí? Es importante que entiendan que las crisis suelen convertirse en oportunidades de evolución. Es importante salir de la crisis y verla como un aprendizaje. Un poco la sombra de esta energía es como querer controlar todas esas situaciones profundas o dificultad para soltar lo que ya necesita transformarse. Ahora, cuando el sol transita por la casa 8 en Aries, se activan procesos de introspección, transformación. Es un momento muy oportuno para mirar con honestidad tus emociones más profundas, esos patrones inconscientes, sí, como esos temas que por lo general permanecen ocultos. También es importante este momento porque trae movimientos en temas financieros compartidos o decisiones importantes con recursos comunes. Este tránsito invita a utilizar mucho la conciencia como herramienta de renovación. El propósito de esta energía es como no dejarse abrumar por los momentos de crisis, como lo estábamos mencionando, sino como enfocarlo en el
empoderamiento personal, ¿sí? A través de esa transformación. La pregunta aquí es, ¿qué necesitas transformar para renacer en una nueva versión de ti mismo? Ahora la casa 9. Esta es mi ley y mi religión. La casa 9 representa la filosofía de la vida, nuestras creencias, también representa los viajes y como esa búsqueda de significados. Y cuando el sol está en la casa 9 en Aries hay una personalidad apasionada por el conocimiento, la exploración, la búsqueda de la verdad. Son personas que sienten un fuerte impulso por explorar el mundo, viajar, conocer otras culturas, porque eso les ayuda como a expandir su visión de vida. Pueden sentirse atraídas por estudios filosóficos o espirituales y también estudios académicos, pero que siempre los lleven a comprender el mundo. Mm, el desafío es equilibrar esa impulsividad con la profundidad reflexiva que pide la casa 9. La sombra puede estar un poco como en tomar decisiones importantes de forma muy precipitada o sentir crisis de dirección cuando sus creencias cambian. Ahora, cuando el sol transita por esta casa, ¿sí? Se va a activar un periodo de expansión mental y espiritual. Es un momento para estudiar, para viajar, obviamente para aprender y sobre todo como cuestionar esas creencias que ya no representan tu verdad actual. Vivir experiencias que amplíen tu percepción del mundo y también puedes sentir como esa necesidad de compartir tus ideas con los demás. El propósito de esta energía es buscar la verdad siempre con valentía porque vas a inspirar a otros a hacer lo mismo. Liderazgo o roles, por ejemplo, de maestros que inspiran a otros en esa misma valentía, en buscar sus propias verdades, volviendo al conocimiento y expresar esa sabiduría con acciones. Una pregunta aquí es como, mm, ¿qué aventura intelectual o espiritual estás postergando por miedo? Ahora, yéndonos a las últimas tres casas, con la casa 10, con la casa 10 es yo ambiciono. Existe un fuerte deseo por sobresalir, dejar una huella en el mundo, son personas con un espíritu emprendedor, son valientes, porque son capaces de asumir liderazgos, sobre todo en ámbitos profesionales. El reconocimiento público es muy importante para ellos porque su profesión como que se convierte en esa parte de expresión directa de su identidad, ¿sí? La casa 10 habla de la vocación, también habla de la carrera y sobre todo como esa imagen pública. Por lo que es importante que no se dejen envolver como por la presión de demostrar éxito. Ahora con el sol transitando en esta casa se activa mucho como esa mayor visibilidad en tu vida profesional. Es un momento ideal para tomar iniciativas en proyectos, asumir nuevas responsabilidades, esos pasos importantes que tú sabes que van como a proyectar o hacer avanzar tu carrera. La pregunta para esta casa es ¿qué versión de ti quieres ser vista por el mundo? Ahora con la casa 11 es yo lo sé. Representa las comunidades, los amigos, los sueños colectivos y como esa visión a futuro. Cuando el sol está en Aries y está en esta casa, la identidad se expresa con más fuerza dentro de los grupos y dentro de las comunidades. Estas personitas suelen tener una energía natural para liderar sí o sí proyectos colectivos o movilizar a muchas personas hacia un propósito en común. Existe una fuerte inclinación hacia la innovación, deseo de romper estructuras tradicionales. Mm, Puede que en momentos sientan que no encajan completamente o a dispersar su energía como en demasiadas ideas. Entonces esa puede ser como un poco la sombra de esta energía.
Ahora cuando el Sol transita por la casa 11 se activa la vida social y la conexión también con grupos o comunidades. Es un momento para expandir redes, es muy favorable para colaborar con otras personas, sobre todo pues en proyectos colectivos. El propósito de esta energía es utilizar el liderazgo profesional para impulsar cambios, pero siempre buscando ese beneficio para los demás. Encontrar maneras de expresar su liderazgo, sí. Creatividad, o sea, es como si tuvieran mucha creatividad individual, pero en el fondo se busca que beneficien a los demás. Una pregunta aquí es cómo podría ser: ¿qué comunidad estás listo para inspirar con tu energía? Bueno, y por último, la casa 12 es yo creo, yo me sacrifico. La casa 12 habla del inconsciente, también habla de la espiritualidad, de procesos internos, como esa conexión con lo invisible, ¿sí? Con el sol en la casa 12 existe una profunda vida interior, ¿sí? Hay un impulso fuerte hacia la acción, pero al mismo tiempo como que la vida te invita a desarrollar mucho la introspección, como esa sensibilidad, mucha conexión espiritual. Em, Estas personas tienen una gran capacidad para comprender el dolor humano, ¿sí? Y acompañar esos procesos de sanación. Porque muchas veces como que esos procesos introspectivos y de sanación interna es porque ya han atravesado como esos procesos, ¿no? Como esas batallas internas ellos mismos y saben cómo superarlas, cómo sanar. Em, Pueden sentir de pronto como sensaciones de bloqueo o confusión, de pronto como dificultad para comprender cuál es su propia dirección, ¿sí? A dónde van a ir, cuál es su objetivo. Bueno, con el sol, cuando el sol transita por la casa 12, eh, este periodo se ve iluminado como esos momentos de introspección, de buscar cerrar ciclos. Es un momento muy ideal para reflexionar, también para sanar esos patrones del pasado y sobre todo para conectar con ese mundo interior, ¿no? Lleva tu atención a aspectos que usualmente permanecen en la sombra, como miedos, sueños, em, que no siempre como que uno les da la oportunidad para que se vean en el exterior, ¿sí? Y por eso es una invitación también para buscar el crecimiento, tu propio crecimiento espiritual y personal. Mm, bueno, es importante también tomar iniciativas para esa sanación, ¿sí? Encontrar maneras de servir a los otros, pero también siempre con tu equilibrio de tu propio bienestar. La pregunta para esta casa es: ¿qué parte de ti necesita ser sanada para poder avanzar? Mm, bueno, muchísimas gracias si llegaste hasta esta parte del video. De aquí en adelante es el espacio reservado únicamente para las personas que están en vivo. En la descripción de este video también te dejo la información si quieres ser parte de nuestro próximo encuentro para el 25 de abril. Vamos a seguir con el signo de Tauro. De aquí lo que sigue es dar los mensajes y la reflexión sobre el propósito tanto para Sol natal o para Sol en tránsito. Es un espacio reservado para las personas que están en vivo. Entonces, nuevamente la invitación si quieres ser parte del próximo encuentro. Y muchas gracias por ver el video.